A continuar con nuestra siguiente conferencia, papel de los superantígenos en enfermedad alérgica, dado por la doctora Blanca Morfín Maciel. Ella es alergóloga pediatra, actualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Mosel de la Ciudad de México. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, agradezco a todos los que se levantaron el día de hoy y muy especialmente la invitación al doctor Rodolfo Espinosa Vizcaíno, sobre todo la confianza. Este es para adelante. A la derecha es para adelante, el de enfrente es el láser y el de izquierda es para Ok, gracias. Muy bien. Este tema es muy amplio, vamos a tratar de tocarlo un poquito someramente porque es un tema muy profundo, entonces pues vamos a tratar de irnos un poquito rápido también con lo que son las cuestiones básicas que ya todos las estudiamos en la especialidad, ¿verdad? Entonces, un superantígeno es un grupo de proteínas de 220 aminoácidos aproximadamente, el tamaño es importante, pueden ser bacterianas, virales o fúngicas y altamente mitógenas. Generalmente son exotoxinas o componentes de membrana, no requieren procesamiento antigénico para ser presentadas y esa es probablemente su característica primordial. Se unen lateralmente a la cadena del complejo mayor de histocompatibilidad, son capaces de estimular a un gran porcentaje. Ay, Dios mío, ¿cuál era este de acá? Perdón, solo tengo una neurona, perdón. Son capaces de estimular un gran porcentaje de familias de linfocitos, aproximadamente de un 5 al 30%, en contraste con los antígenos convencionales que solamente estimulan una pequeña cantidad. Se fijan al fragmento variable de la cadena beta del receptor de la célula T. Vamos a hablar de esta cadena como motivo B-beta para no estar perdiendo mucho el tiempo. Y su activación es policlonal, pero con reconocimiento específico. En cuanto a los antecedentes históricos, bueno, vemos que desde 1981 se asoció la enterotoxina con el síndrome de shock tóxico y a partir de 1989 el matrimonio de Kapler y Marrak se dedican exclusivamente a investigar sobre superantígenos. Se descubre que la estimulación es en el motivo B-beta y que es específica para diferentes toxinas, esto se demuestra por PCR. Se ve que interacciona fuera del nicho habitual donde generalmente interaccionan los péptidos que se metabolizan en el proteosoma, etcétera, para la presentación de antígeno, que es en la superficie lateral. Se demuestra que existen superantígenos endógenos en el ratón y es una forma de que la madre con cáncer de mama transmita el cáncer de mama a su progenie a través de la leche materna. Y está, bueno, relacionado al tumor mamario, y finalmente que la caracterización de la enterotoxina, que se une al residuo 81, etcétera, y fuera del nicho. Este es el matrimonio de ellos y se les otorgó un premio en 1994 por estas investigaciones. Si recordamos nosotros el receptor de la célula T, tenemos varios componentes. Ay, Dios mío, perdón, es que no tengo una neurona. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Esto les da especificidad a cada uno. El primero de ellos es el TCR, el receptor de la célula T, que es el que hace el reconocimiento específico del antígeno. En segundo lugar, las integrinas, que es las que llevan a cabo la adhesión y favorecen la migración y el tráfico. Y finalmente, los otros receptores, que es el sigma y el CD3, junto con las moléculas coestimulatorias, que son las que llevan a cabo la transducción de señales. Entonces, aquí tenemos otra forma de verlo, el receptor TCR. Sabemos que la cadena beta tiene 4 motivos y la cadena alfa 3, y este cuarto motivo, específicamente la cadena beta, está diseñado para que se fije ahí el superantígeno. No se le ha visto otra función. Entonces, se ha visto que cada enterotoxina tiene una afinidad específica para el motivo B-beta. Esta especificidad desencadena una activación policlonal exclusivamente para ese tipo de células T. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos motivos B-beta específicos y las exotoxinas con las cuales se relaciona
y las manifestaciones clínicas que originen. Aquí tenemos otras del estreptococo piógeno, son varias, no nos vamos a entretener en esto porque el tema es un poquito amplio, pero bueno, las enfermedades sabemos que se asocian a fascitis necrosante, miositis, glomerulonefritis por estreptococo, etcétera. Y aquí tenemos el sitio de unión del superantígeno. Recordemos que el péptido se une en el nicho y el superantígeno se une en la cadena lateral beta. Hay algunos superantígenos como la proteína A del estafilococo aureus y algunos otros más, que son tan grandes que pueden activar a la vez dos células, se pueden fijar a la vez a dos complejos mayor distocompatibilidad y a dos motivos B beta, dando una estimulación policlonal muy intensa. Algunos de estos funcionan como superantígenos y como superalergenos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta es una cristalografía donde se nos muestra la cadena alfa del complejo mayor de histocompatibilidad, la beta, el receptor del linfocito T, y cómo es ahí donde se une la enterotoxina beta del estafilococo. Existen también, como decíamos, algunos antígenos endógenos. Aquí tenemos, por ejemplo, este antígeno endógeno que obviamente sale de la célula o tiene conexión con la célula y eso hace que se transmita la progenie. En cuanto a la toxina del estafilococo, es importante mencionar que cada molécula posee dos sitios de unión, como estábamos mencionando. Esta es muy específica para eso, recordemos que es muy agresiva, ¿verdad? Que está el síndrome de shock tóxico, etcétera. Por lo que puede activar simultáneamente dos células presentadoras de antígeno y a su vez realizar un puenteo cruzado con receptores del linfocito T, desencadenando una reacción muy intensa. Estas son las diferencias básicas entre un antígeno, un superantígeno y un mitógeno. Como ya mencionábamos, el superantígeno estimula muchas colonias, aproximadamente un 20% de linfocitos T. Sin embargo, el mitógeno, como puede ser un lipopolisacárido, estimula muchos más. Sin embargo, vemos que, aunque todos requieren moléculas accesorias, el mitógeno, por ejemplo, no depende de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, a diferencia del antígeno y el superantígeno. La presentación restringida al complejo mayor solamente la vemos en el antígeno, mientras que los que requieren procesamiento para ser presentados, obviamente, también el antígeno, que ya lo mencionamos. En cuanto a la restricción motivo específica de la cadena B beta, el antígeno más o menos, pero sobre todo el superantígeno. El sitio de unión, el antígeno en el nicho y el superantígeno lateralmente. Y esto es muy importante, adhesión estable entre el receptor de la célula T y el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Vemos que en el antígeno es estable, en el mitógeno no sucede y en el superantígeno tenemos, como en los chistes, 3 probabilidades. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Todas estimulan la transducción de señales y los dos primeros tienen un papel en la activación de la célula T. Entonces aquí tenemos las 3 probabilidades de la unión, posibles efectos del encuentro de superantígeno con el linfocito T en vivo. Si no hay coestimulación, sucede una anergia con parálisis inmunológica y tolerancia. Si existe una buena coestimulación a través básicamente de CD28, B7.1, B7.2, etcétera, va a haber proliferación específica del motivo B beta, de linfocitos específicos para ese superantígeno. Y ya si llegamos al exceso, con un exceso de secreción de factor de necrosis tumoral e interferón gamma, sucede una apoptosis que ya nos da una delesión selectiva de esa población. ¿Qué sucede si tenemos coexistencia de patógenos en este encuentro en vivo? Se ha visto que cuando hay una infección viral coexistente o experimentalmente se reta a lipopolisacáridos, se bloquea la apoptosis y entonces persiste la activación policlonal que pudiera favorecer enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos las citocinas que intervienen en esta reacción. Básicamente vemos que son citocinas que entre ellas mismas tienen un
feedback positivo. Por ejemplo, el interferón gamma está promoviendo la expresión